Yo soy Kelly M y bienvenidos a un nuevo episodio más del podcast. El podcast esta vez lo voy a llamar un episodio extra porque hoy no estoy sola, hoy estoy acompañada por mi querida Elena Bugueño. Ella hace sanación cuántica estelar y hoy nos va a explicar de qué trata todo esto porque queremos llegar a más personas para que sanen cualquier dolencia que tengan. Bienvenida, Elena. Gracias por compartir con nosotros. Muchas gracias, ¿cómo estás? Gracias por invitarme a tu podcast. Muy agradecida. No, gracias a ti por permitirme apoyarte en esta discusión de información. Elena, entonces tú eres médico cuántico estelar, ¿cierto? Sí, Ok, ¿cómo es eso? ¿De qué trata eso? la medicina cuántica estelar es un tipo de medicina que se trabaja con energía, es un lenguaje médico que a través de los cuerpos de energía que están asociados a la corteza prefrontal nos permiten el flujo de la vida a través hacia nuestra biología, nuestra química, nuestra energía y hacen un complemento perfecto para que la funcionalidad de nuestra vida a través del alma, a través de nuestro equipaje del alma, le dé sustento a este equipaje que es genético y nos pueda permitir tener una buena o una mala calidad de salud dependiendo de cómo nosotros enfoquemos nuestra perspectiva. Ya, ok. Y como, o sea, como sanadora cuántica, ¿cómo funcionan los dones, por así llamarlos, que tú empleas para hacer la sanación en las personas? Bueno, primero que todo decir que los dones son títulos del alma. Los dones como títulos del alma se crean a través de la historia. No es algo que de un día para otro tú dices, hoy día se me activó un don y este don es lo que yo estoy aplicando el día de hoy, lo que voy a trabajar y voy a dedicar toda mi vida. Pero en el fondo los títulos del alma se dan a través de la historia, por un reconocimiento a tu labor de ya haber ejercido y ser experto en esa área. Entonces mi área de expertise es la sanación cuántica estelar. ¿Y por qué sanación cuántica estelar? Porque funciona a un nivel de frecuencia muy elevado. Entonces, cuando yo practico la sanación cuántica con un paciente, eh, realizo un tipo de geometría sagrada, no es que yo la realizo, sino que utilizo la geometría sagrada, y esta geometría sagrada me permite hacer una triangulación con el paciente y funcionando como puente y sanadora cuántica es que permito el flujo de esta salud a través de esa persona. ¿Por qué eso es tan funcional? Porque nosotros tenemos leyes cuánticas en nuestra vida, leyes universales, que son las leyes que nos entregaron desde el principio, ¿sí? Entonces, en el principio se crearon las leyes universales. Estas leyes, como la ley de los milagros, la ley de la sanación, la justicia, la armonía, las bienaventuranzas, son muchísimas, están también en nuestro flujo de la vida. Y esas leyes, cuando se ponen en armonía con nosotros, si tenemos algún bloqueo o no ha ingresado suficiente energía vital a ese órgano por tener bloqueos en nuestra vida específicos a esas áreas, entonces ese órgano se empieza a enfermar. Bueno, es bien profundo el tema, si vamos como desmenuzando poco a poco cada Sí, detalle de esto, pero como haciendo un resumen, eso es la ujú, sanación cuántica. Entonces, para seguir avanzando, la sanación cuántica se hace desde esa perspectiva, en esa frecuencia energética sobre 700 hercios, un diagnóstico cuántico. El diagnóstico cuántico es específico y perfecto para cada persona de acuerdo a cómo esa persona se enfermó. Es decir, va al origen. Entonces, si claro. nosotros tenemos el origen de por qué nos enfermamos, entonces tenemos que hacer un desarrollo de esa sanación, ya sea limpiando un canal epitelial, limpiando algún meridiano o llevando a la conciencia los dolores del alma, etcétera, etcétera. O sea, son muchísimas las formas como se puede abordar un paciente en esta medicina, porque es muy completa e integrativa. No separa el dolor de la persona o no separa el síntoma del órgano, sino que más Claro. bien es integral. Ya. ¿Y qué fue lo que te motivó a ti a realizar este tipo de sanaciones?
Bueno, primero que todo, darme cuenta que tenía muchos dones. Yo soy homeópata y iridóloga y Ujú. cuando llegaban los pacientes a mi consulta, yo empezaba a sacar diagnósticos de este tipo, pero me tenía que limitar a lo que ellos iban específicamente. Entonces, Claro, cada vez me iba siendo más frustrante porque yo sabía también desde el principio que esto era lo que yo tenía que hacer, pero realmente por todos los dogmas, todas las cosas que uno va aprendiendo, como que te sientes un poco la arrinconado o sociedad. acorralado, Ujú. ¿sí? Y el ego también, entonces despojarse de las vestiduras, es decir, ir limpiando todos esos miedos que solamente son inconscientes, colectivos, etcétera, hacen que Sí, nosotros nos limitemos, y a mí también me pasó. Entonces me costó claro. mucho poder iniciar, echar a andar todos mis proyectos, como que era todo un día a la vez, pero todo me costaba, me cuestionaba, hasta que un día dije, ya basta, o sea, esta cuestión es aceptar lo Claro. que soy, es aceptar quién soy, es aceptar cada uno de mis dones y adelante. Entonces en ese momento decidí trabajar lo que sé hacer, lo que mejor sé hacer, que es la sanación cuántica estelar. Pero, o sea, al final no estabas tan alejada de tu camino, porque siempre estabas orientada a sanar a las personas, a estudiar algo que te llevara a sanar a las personas, solo que quizás era parte de tu camino aprender esas otras técnicas antes de decidir, bueno, sí, aceptar realmente quién eres y lo que viniste a hacer. Sí, indudablemente. De hecho, ingresé allí para como pasar por el lado y no hacerme responsable de realmente de lo que tenía que trabajar. Claro. Entonces, hoy día, con todo ese conocimiento cuántico, practicando todos los días, llevando sanaciones cuánticas adelante en tantas personas, realizando cirugías cuánticas igual, que es un Ujú. tipo de sanación un poco más invasiva desde la cuántica, pero permite a la persona la modificación de ese espacio de la vida, de ese órgano, del alma, de tantos aspectos que una persona tiene. O sea, se puede llamar cirugía en el área energética, biológica o química, no importa dónde sea, si la persona está dispuesta a correr, a caminar por el camino de la sanación, eh, aquí estoy. Bienvenidos. Claro, porque eso es, o sea, es importante entender que cuando uno tiene alguna enfermedad es la consecuencia de decisiones, es la consecuencia del estilo de vida, es la consecuencia de muchas otras cosas más profundas, pero para que sea como más fácil de entender a las personas que nos están escuchando o que nos están viendo, es como eso, la enfermedad es la consecuencia de, pero cuando llegamos a ti, no solamente llegamos con la convicción de sanarnos esa enfermedad, sino de sanar completo, de buscar el origen, de entender qué fue lo que nos llevó de un punto A un punto B, que es la consecuencia, que es la enfermedad, pero no es solo aceptarlo a nivel físico, sino que también es aceptarlo a nivel mental, a nivel espiritual y obviamente a nivel almático, ¿cierto? Es así? Claro, mira, yo siempre voy a hacer como un repaso como simple. Por ejemplo, un diagnóstico cuántico normalmente cuando las personas tienen ansiedad epigenética, es decir, esta ansiedad epigenética hace un recorrido en la vida de la persona, es decir, que está en su genética. Entonces, cuando sintetiza esta información a nuestro sistema neurológico, desregula la química del sistema neurológico. A eso se llama esquizofrenia, pero es solamente desregulación en la química neurológica. La esquizofrenia en nuestra área no es algo, no es una enfermedad como se mide en la medicina alópata, sino que es a consecuencia de, significa desorganización. Luego, esta desorganización desregula el campo mental y en ese momento las personas no pueden dejar de pensar, entran en bucles mentales, como por ejemplo en nuestra área se llama anastasia repetidora y rumeo mental, se dice en la otra área sobre pensamiento, etcétera. Pero es importante comprender tan profundamente que luego el campo mental va también a desorganizar todo el sistema muscular porque depende también de esa potencia de esos pensamientos, entonces los cuellos cervicales, todo lo que tiene que ver con el sistema muscular está completamente contraído. Y ese es el camino de un diagnóstico, encontrando solamente un detalle en una persona como un trastorno de ansiedad epigenético,
que independiente de todo lo que haga, eso no se va. Entonces, ¿qué es lo que hay que sanar? El trastorno de ansiedad epigenético. ¿Qué lo generó? Ahí eso es diferente en cada persona. Si es transgeneracional, es decir, hay que ir a esa historia, a ese patrón genético que desprende esa información e ir a sanarlo, hacer un proceso de sanación y todo eso se hace con frecuencias cuánticas. Ese es mi trabajo, no sé si lo expliqué claramente para que todos lo puedan comprender, pero traté de hacerlo simple. Hice un recorrido de qué hace un síntoma, o sea, de qué hace una situación, una enfermedad en una persona y cómo recorre en esa persona todos los días. Entonces, claro, las personas cuando se ven sometidas les genera ansiedad, eh, se obstruyen completamente, o sea, sus canales epiteliales empiezan a generar bloqueos. Es bien compleja la situación, pero no es difícil salir de eso. Eso es lo que quiero también tratar de explicar, porque en el fondo, si sabemos cómo nos enfermamos, quién nos enfermó, es mucho más fácil salir. Claro, claro. O sea que esto tiene, o sea, todos podemos tener acceso a este tipo de sanación, todos podemos conectarnos y hacernos responsables de sanar nuestro cuerpo a través del conocimiento. Sí, sí, todos somos responsables en ese aspecto, pero también es importante decir una cosa, que las personas igual tienen que estar preparados en el sentido de la aceptación, aceptar que tengo un problema y aceptar que necesito ayuda. Y aceptar también que no porque seamos ignorantes, porque todos en algún momento somos ignorantes o en algún punto de nuestra vida somos muy ignorantes, que no significa ofender, sino más bien falta de conocimiento, porque esa es la Ujú. ignorancia. Entonces, por ejemplo, yo no escucho públicamente que nadie habla del alma, se habla muy poquito, y el alma es lo que nos da la vida, o sea, el alma se va, nosotros volvemos a la tierra y no valoramos lo que todos los días nos está generando nuevas oportunidades de ser felices, de reinventarnos, de estar con nuestra familia, de todo. Entonces, si valoramos ese punto de nuestra vida, eso nos va a llevar a nosotros a conocernos, ¿sí? Conocernos, por ejemplo, los arquetipos mentales, que son los tipos de personalidad, funcionan en conexión con el alma, porque el corazón siempre se antepone a la razón. Aunque con el ego tú digas, no, esto es lo correcto, esto es lo correcto, el corazón te dice, mira, ¿sabes qué? Yo sé que eso es lo correcto, pero yo no siento que eso debe ser así, yo siento que debo cambiar esta perspectiva de mi vida. Bueno, cuando Ujú. llegas a ese punto, significa que el alma se ha armonizado con los arquetipos mentales. Y no se valora el alma porque no se ve. Como Claro. nosotros siempre estamos esperando ver todo lo que ver para creer, pero no debe ser así porque en el fondo lo sentimos todos los días de nuestra vida. Por ejemplo, la intuición es el lenguaje del alma, las corazonadas son el lenguaje del alma. O sea, todos los días nosotros vivimos desde esa información, pero no valoramos que es una parte tan importante de nuestra existencia. Es así, o sea, lo que nosotros llamamos comúnmente como el sexto sentido. Ese sexto sentido es esa alma diciéndonos y pidiéndonos auxilio prácticamente de, mira, estoy aquí y hazme caso. Lo que pasa es que siento que en la actualidad, por el tipo de sociedad en la que nos hemos formado, estamos todo el tiempo en automático y estamos todo el tiempo trabajando y no nos damos el espacio de descanso y de sentarnos a conocernos, de sentarnos a entender quiénes somos, por qué estamos aquí, para qué estamos aquí, si lo que estamos haciendo es acorde a lo que realmente queríamos hacer con nuestra vida. Entonces, por allí se va perdiendo realmente el para qué estamos aquí. Y ahí toca un punto súper importante que es como normalmente me pasa que las personas sienten que no saben nada de eso y también sienten que no saben si es correcto aceptar esa parte de la vida o esa parte del proceso de sanación. Muchas veces nuestra alma trae líneas abiertas de tiempo para que nosotros podamos sanar en este plano de conciencia. Pero esa es la conciencia de cada persona. ¿Por qué digo eso? Porque esa persona tiene esa línea abierta porque esa persona lo permitió. Sí. Entonces tiene ese trauma. Normalmente las enfermedades relacionadas a los miedos, a los Ujú, miedos inconscientes, a las claustrofobias, son dolores ujú, del alma
que desregulan vasos sanguíneos en nuestro corazón. Entonces, claro, nos entramos en pánico cuando nos vemos enfrentados a ciertas situaciones. En nuestra área, todo lo que tiene que ver con ese punto específico de los miedos, todo se relaciona con la claustrofobia, no solamente estar en un espacio cerrado, sino que todos los miedos que tú puedas sentir profundamente y que no puedas encontrar una respuesta, es que en alguna parte está. Es como Claro, cuando trabajas en un generacional evolutivo y dices, me duelen tanto las vértebras lumbares, me duelen tanto, pero no tengo idea por qué. O sea, viene este tipo de emociones y me pongo rígida específicamente en esas vértebras lumbares. No es una cuestión de ficción. Quiero decir que es una cuestión biológica también. Es decir, estas cadenas celulares tienen rigidez, no tienen tanto movimiento, pero cuando tocas esas fibras, con esas frecuencias, con esa información, vienen nuevamente a sentirte mal. Entonces, por claro. eso es importante la frecuencia del alma, es importante hacernos conscientes, porque si nuestra alma tiene una buena conciencia, es decir, una buena frecuencia, sabiduría, que es lo mismo en nuestra área, va a alumbrar aquella conciencia en el ADN, ya sea baja o media o alta, ¿sí? Entonces, por Claro. eso es importante hacer introspección, hacer limpieza, conocernos, reconocernos, valorarnos, etcétera. O sea que hacer todo eso hace que nosotros nos reconozcamos como humanos y reconozcamos el alma que tenemos. Cuando tú hablas de hacer esta sanación con las leyes cuánticas, esto y con geometría sagrada, o sea, ¿qué significa o cómo puedes hacernos entender un poquito más de ese significado y cómo eso nos ayuda a nosotros en el proceso de sanación? Sí, por ejemplo, existe la fuente universal de salud, la ley de los milagros, la ley de la sanación, que nosotros lo tenemos en nuestro cuerpo intrínsecamente funcionando. Existe la energía fotónica, que es la energía fotónica del sol. Nosotros, a través de nuestros meridianos que funcionan a nivel cromosomático y que es también el sostén del alma, alimenta nuestra energía vital. Y nuestra energía vital está relacionada al sistema inmunológico, ¿sí? Pero no es ese sistema inmunológico eh, que disminuye por falta de vitamina D, etcétera, como se menciona. Eso también es importante. Pero yo estoy Ujú. hablando de la energía vital, de esa con la que nacimos y con la que nos vamos, de esa que todos los días nuestros órganos y todo nuestro cuerpo ocupa para el sustento diario. Entonces, Ujú. es importante comprender que si nosotros nos damos cuenta que somos parte de la naturaleza y nos instalamos en este río de la vida, por así decirlo, nos posicionamos, nos organizamos y nos damos cuenta que somos completamente sustentables desde esa perspectiva, mirándonos quiénes somos. Si vamos hacia adentro y hacemos introspección, solo vamos a encontrar cosas buenas. Si encuentras algo que no está de acuerdo, que te hace daño, que te duele, entonces simple, decide sanarlo. Es decisión, Perfecto. es elección y es elegir cambiar esos aspectos de la vida. Porque nadie nos Sí. obliga. O sea, en Ujú. mi perspectiva, trabajando con las leyes cuánticas, trabajando sanación todos los días, yo nunca he visto un castigo para quien haya cometido un error en la vida. Nunca he visto que una persona esté enferma porque hizo algo en sus vidas pasadas o hizo algo en su pasado. No es así. Nosotros Ujú. funcionamos con leyes cuánticas y vamos a estar con esas leyes cuánticas según nuestra conciencia. Elevamos nuestra conciencia y nos posicionamos en otra frecuencia, es decir, como las frecuencias de radio. No Ujú. tenemos sintonía con una información de una radio, pero sí tenemos sintonía con otras radios o con otra información. El ejemplo es Exactamente. exactamente lo mismo. ¿Sí? Sí, es así. Eh, cuan- eh, en el estudiar biodescodificación, te van enseñando que hay 4 etapas embrionarias y cada etapa embrionaria tiene un para qué cuando se desarrollan las enfermedades. Entonces, cuando uno está estudiando la enfermedad y te vas a esa etapa embrionaria, te das cuenta que tiene que ver
con la emoción y con sentimientos atrapados que no fueron procesados por el humano y que cuando estamos en ciertos momentos de nuestra vida, a lo largo de nuestra vida, pues esa enfermedad se hace presencia y para que nuestro cuerpo se dé cuenta que algo está fallando. Entonces, desde mi lado de la acera, que es comprender todo el tema de las emociones, si yo tengo resuelto cómo se siente mi cuerpo cuando tengo una emoción y la resuelvo, entonces también yo estoy resonando con mi alma y con lo que mi alma me quiere decir y con lo que mi alma vino a trabajar aquí. Y eso no tiene, o sea, no, independientemente de si estás atravesando una enfermedad o no, cuando tú estás resonando y cuando tú estás buscando las respuestas dentro de ti, es como más fácil transitar y resolver la enfermedad, porque no solamente estamos resolviendo lo que el médico te está diciendo, que bueno, tienes esto, te vas a tomar esta pastilla, te vas a tomar este tratamiento, te vas a poner así y ya está, porque siento que cuando las personas hacen eso, entonces es cuando recaen, cuando vuelve otra vez la enfermedad o aparecen otras enfermedades, porque no están curando el origen. En cambio, cuando uno Exacto, llega a ti, tú haces que uno encuentre el origen de la enfermedad. Entonces, sí. Eso es el complemento, eso es la diferencia en tener un diagnóstico cuántico, porque es muy importante. Es decir, un diagnóstico cuántico se saca desde la séptima dimensión o 700 hercios, ¿sí? ujú, Como quieras llamarlo. Estamos hablando solamente de frecuencia. Entonces, aquí es perfecto. No hay para esa persona un error. Entonces, lo que yo estoy haciendo es escaneando cuánticamente a una persona y revisando su estado de salud en el orden de cómo se enfermó. Entonces, la prioridad es respetar los exámenes cuánticos. Porque si yo me rijo por el diagnóstico cuántico, luego en el segundo diagnóstico voy a encontrar otras etapas de la vida de esa persona que tampoco ha superado y que son la consecuencia del origen, o sea, el camino que hizo ese origen a través de los años en esa persona. Así exacto. que es muy importante comprenderlo. De hecho, podemos hacer distintos caminos. ¿Qué le pasa a una persona cuando recorre desde el origen, desde que lo enfermó? Por ejemplo, las vértebras lumbares, que es lo más común que a la persona le duele la espalda, Ujú, normalmente las personas viven, pero no se preocupan de ir quemando etapas ni tampoco toman en cuenta de por qué se sienten de esa manera. Entonces, los dolores de la vida, etcétera, y estas vértebras hacen que presionen los nudillos lumbares, o sea, los discos lumbares, y se va generando esta artrosis, que nuestra área es pérdida de cartílago solamente, ujú. y es importante, o sea, es importante comprender que todo no comienza en el punto donde estás enfermo, sino que comenzó hace rato, hace mucho tiempo, y es Exactamente. ahí donde tienes que ir a buscar, porque si no vas a seguir de la misma manera. Exactamente. Y tú, para también aclararle a la gente, tú tienes años haciendo esto. O sea, no fue que tú empezaste ayer, tú tienes muchos años haciendo esto y tienes muchos pacientes que te buscan hoy en día. Sí, hoy día solo estoy trabajando, trabajo con referencia con las personas que van pasando mi contacto y así tengo mucho trabajo, es verdad, muy agradecida. Y también disfruto mucho viendo las recuperaciones de las personas en tan poco tiempo, que eso también se da, sobre todo cuando las personas tienen situaciones graves a nivel mental o también situaciones graves a nivel emotivo, a nivel del alma, porque es más frecuencial, o sea, arquetipos mentales más eléctricos, del alma mucho más frecuencial. Entonces es rapidísima la recuperación. Cuando se trata de estados biológicos hay que ir haciendo distintos procesos. Entonces ahí trabajo con materiales cuánticos que yo sé que en algún punto de la historia sí se trabajaba, estoy segura que allá afuera hay mucha más gente haciendo este trabajo. Eh, yo no he tenido la oportunidad de encontrarme con un colega que haga lo mismo que yo, pero estoy segura que sí, a través de la historia han venido mucho y se sigue haciendo. Entonces, quiero explicar algo que cuando las personas piden un milagro, cuando las personas piden algo al cielo, a la sabiduría divina,
Eso siempre queda en nuestro campo cuántico por leyes gravitacionales universales de manera inmediata a milésimas de segundo. Es decir, que ya lo tienes, porque la fe es la certeza de lo que no se ve y la convicción de que es así. Si lo quieres, lo tienes. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que para que eso suceda, también muchas veces se necesita ayuda. Entonces yo actúo como puente por mi frecuencia cuántica, por mi configuración, pero también es que yo soy médico cuántico y sé hacer sanaciones y cirugías cuánticas. Entonces vengo a través de ya varios años practicando y entregando esto a las personas de una manera que muchos ya se han sanado a través de esta cirugía y a través de las sanaciones cuánticas. Pero también hay personas que no lo logran. Y bueno, yo he tenido la experiencia en eso, que me han llegado ya las últimas etapas, pero aún así, esas personas, muchas de esas personas sí han tenido la oportunidad y no la han querido tomar. ¿Sí? Y quien la ha tomado, aún estando en ese proceso final, el resultado ha sido completamente diferente. Entonces, yo estoy Claro. disponible para entregar la sanación a quien lo solicite, pero también es verdad que la persona tiene que estar preparado y querer hacerlo. Claro, porque también uno tiene que ponerse a disposición de, ok, de la sanación en sí, porque esto no tiene que ver con religión, esto no tiene que ver con creencias ni con dogmas, no, esto simplemente tiene que ver con me quiero sanar y quiero estar bien y quiero sentirme bien, pero sobre todo quiero entender cuál es el origen de esto y cómo puedo colaborar yo con esto. Y a partir de allí hacer un cambio de vida, porque también si sabemos que lo que tenemos hoy en día es la consecuencia de las decisiones que tomamos en el pasado, ok, en adelante cómo yo quiero verme, en adelante cómo yo quiero vivir la vida, en adelante qué otras herramientas voy a adherir a mi existencia, con qué otras herramientas yo puedo trabajar para yo sentirme bien y para no recaer en patrones o en repeticiones que me hicieron en primer lugar enfermarme. Pero para eso uno tiene que estar Claro, 100% entregado a creer en la sanación. claro. En ese sentido, yo te diría que en el fondo nosotros tenemos que tener la voluntad de limpiar nuestra conciencia. Y no se trata de porque hiciste algo bueno o algo malo. O sea, Ujú. conciencia, sabiduría, frecuencia. Mientras más elevamos nuestra conciencia, lo vamos encontrando con esa parte de nosotros que es mucho más elevada y que la sabiduría no es tanto que se adquiere a través de estar años estudiando en una universidad o teniendo un diploma que te lo entregan por pagar, sino más Ujú. bien la sabiduría es una conexión individual profunda eh, y es también algo magnético. ¿Sí? ¿Por qué digo eso? Porque en el fondo, cada persona que necesita una sanación, una cirugía, toda la información para esa persona en específico, la sanación que se le entrega, las herramientas que se utilizan, los materiales que se utilizan, son específicos para esa persona. Pero aún así, dos personas teniendo la misma enfermedad, se utilizan distintas herramientas. ¿Por qué? Porque el origen es diferente, lógicamente, pero también Ujú. porque esas personas no tienen las leyes en la misma coordinación. Entonces, Claro. ¿qué es lo que yo hago? Cuando llegan a la primera sesión, yo hago los armonizo, Ujú. luego hago una limpieza de canales epiteliales, es decir, que limpiar todos sus conductos de energía interiores y los meridianos que funcionan a nivel cromosomático para sintonizarlos con el sentido del alma y el sentido de la vida, porque si no es como estar trabajando de afuera para adentro nuevamente. Entonces, eso es lo primero que hago, relajarlos, sacar como todos esos pesos, esas mochilas que las personas llevan, y ya en la segunda sesión puedo hacer procesos más intensos. No necesariamente una cirugía, muchas veces solamente si la persona está dispuesta a pasar por esa sanación, en una sesión cuántica de 1 hora es suficiente. Normalmente son Claro, 2 o 3, dependiendo de la gravedad. claro, exactamente. Y Elena, me surge la duda también de esto, como tú estás a nivel cuántico, siento que no eres solamente tú la que hace todo tú sola, siento que tienes también
como un equipo en la cuántica que también te ayuda para realizar todas estas sanaciones. ¿Nos puedes hablar un poquito de eso? Sí, en realidad las herramientas cuánticas están a disposición de los médicos cuánticos y esas herramientas cuánticas son divinas. ¿Sí? ¿Por qué digo que son divinas? Porque cómo funcionan es una tecnología totalmente diferente a lo que las personas pueden conocer en el día a día. Es decir, Claro. eh, por ejemplo, extirpar un mioma, eh, se deja un sedante, se extirpa el mioma y esa persona no siente dolor, siente malestar como de sentirse convaleciente por 3 días, pero ya no tiene el mioma. Es decir, se extirpó completamente. Entonces, hacer eso y hacer que esa biología vuelva nuevamente al sentido de la vida, que desaparezca un cáncer o distintas enfermedades, es porque algo ocurre, es porque hay un trabajo, un gran trabajo de atrás, porque digo un gran trabajo porque eso también requiere un gran esfuerzo. Ujú. ¿Sí? Todos los días es un gran esfuerzo con cada persona. Hoy día yo estoy mucho más adaptada que antes, pero cuando yo comencé me costaba mucho más. Sabía lo que hacía con mucha claridad, pero me Ujú. costaba porque al igual que las personas tuve que adaptarme haciendo adaptaciones, aceptando situaciones y así fue como comenzó este trabajo maravilloso que es a través de los títulos del alma. Claro, porque tú también tuviste que hacerte autosanación para poder acceder a todas estas herramientas que hoy tienes. Más bien me tocó hacer activaciones. Es. A mí en particular me tocó hacer activaciones y aceptar mi realidad, que fue como te contaba al principio, que me había costado mucho. Sí, me Ajá. costó mucho aceptar, trabajar en lo que vine a hacer. Y entonces podemos ir como concluyendo que todas las personas pueden tener acceso a la medicina cuántica y a la sanación cuántica. Sí, todas las personas tienen la oportunidad, nadie está obligado de pasar por una sanación cuántica, pero Claro. todos tienen la oportunidad de querer llegar hasta acá y decir, mira, ¿sabes qué? Me pasa esto Ujú. y quiero saber por qué. ¿Sí? Ahora, yo aclaro el punto, mi trabajo no tiene ninguna relación con la adivinación, yo trabajo con las leyes cuánticas y unifico en una triangulación sagrada a través de geometría a las personas en el sistema cuántico y Ujú. de esa manera yo puedo interpretar absolutamente todo, verlo, interpretarlo, sentirlo y poder ayudar a las personas desde esa perspectiva. ¿Sí? Todo lo demás que tiene que ver con la adivinación y todas esas cosas no forman parte de mi trabajo. Me declaro una completa ignorante, de hecho no tengo información de ese tipo de terapias o Ya. sanación. O sanaciones, sí, que también existe y ajá, cada quien al final es libre de elegir con qué herramienta quiere sanar, ¿no? Y es súper válido. También entiendo que, bueno, que tú ves a una persona a la vez, por hora, diariamente, y ya está llegando a un punto en el que se te está haciendo como muy poco el tiempo para atender a tantas personas que te buscan. Entonces, eventualmente vas a empezar a hacer sanaciones masivas en talleres que vas a impartir próximamente. Cuéntanos acerca de eso. Ay, sí, encuentro que eso es maravilloso y ya sé por qué me preguntabas antes sobre el tema del equipo. Sí comprendo, sí, yo tengo un equipo estelar, una familia maravillosa que me acompaña, que es mi familia del linaje del alma, ¿sí? Que Ujú. no tiene que ver con mi familia genética, es algo completamente diferente, separando ahí las aguas. Digo lo Ujú. siguiente, este taller las personas tienen que dejar por escrito en mi sitio web, en el área de taller, que es www.saludpranicacuántica.com, y en el área de Ujú. taller dejar específico qué desean sanar en sus vidas. Y dejar ahí todo el detalle, y los talleres los doy a las 20 horas de Chile online. Luego me gustaría mucho que se complete el proyecto de este año, que sería hacer sanaciones masivas grupales, y estoy dispuesta Ujú. a ir donde haya un grupo de personas eh, no sé cuántas, pero un grupo de personas, ir hasta allí, ir a hacer sanaciones, que eso también es parte de mi trabajo. Entonces, pero todavía no he hecho ninguna divulgación respecto de ese tema, pero
como sé que hay tanta necesidad, yo estoy disponible para hacer ese trabajo y entregarlo en Chile y también en el extranjero. Para las Claro. personas online se pueden conectar desde el extranjero también, sin ninguna dificultad. Claro, entonces es maravilloso porque entonces vas a tener este taller que va a ser todos los jueves, según tengo entendido, a las 20 horas de hora Chile, y allí se va a poder conectar todo el mundo que quiera, que tenga claro qué es lo que quiere sanar. Te pueden contactar a través de tus redes sociales o a través de la página, que la voy a dejar todo en la cajita de información, para que puedan Claro. entonces conectar contigo y empezar este camino de sanación del La alma idea es más que del que lo cuerpo. hagan. Sí, en realidad sanar el alma significa sanar el cuerpo también, ¿sí? Pero es el camino. Si sanamos el Exacto. alma, la posibilidad de sanar aquella enfermedad es mucho más rápido. Exactamente, sí. Yo soy testigo de eso porque Elena me ha tratado a mí unas cuantas veces y sí es verdad, sí, uno cambia y uno empieza a ver las cosas desde otra perspectiva y es maravilloso este camino y por consecuencia de uno estar así, como en esta nueva frecuencia, entonces te vas consiguiendo gente que también quieren o están en la misma búsqueda que uno de sanar y de elevar conciencia y de cambiar la forma en la que uno estaba viviendo hasta ahora. Exacto, exacto. Elena, muchas, 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 muchas gracias por acceder a esto, por permitirme a mí compartir contigo esta información para que llegue a más personas. Estoy segura que mucha gente se va a conectar y te van a empezar a buscar para sanar, porque esa es tu misión, sanar a la gente, así que obviamente la gente va a conectar contigo. Muchas gracias por la invitación y ha sido un gusto poder entregar información de calidad sobre lo que hago. Y era una deuda que tenía porque creo que entregar, decir, aclarar qué es lo que uno hace y lo que está dispuesta a realizar en la vida te abre puertas y también le abre puertas a las personas que están buscando sanar en esas áreas. Exactamente. Así va a ser. Estoy segura que mucha gente va a conectar contigo en adelante y vamos a hacer muchos más los que estamos en tu camino de sanación y en nuestro camino, ¿sabes?, de sanación individual. Así que nada, muchas, muchas gracias, Elena. Gracias y bienvenido al Camino del Sanador. Gracias. Nos vemos en un próximo episodio. Nos vemos, que estés bien.